es un, es un, es un protocolo para dentina. Pero esto es un poco controversial porque normalmente nosotros hemos percibido el nombre de Yeah. carillas Yeah. cuando se va a Um, trabajar sobre esmalte, ¿ok? Si se va a trabajar sobre esmalte y estamos hablando de dentina y estamos hablando de mínima intervención o menor preparación, como quieren llamarlo, es un poco contradictorio, creo yo. ¿Sí? Si ya hay una dentina expuesta, si hay una oclusión no tan buena, si la higiene del paciente no es buena o las guías tampoco no son buenas, son factores que uno tiene que ponerse a pensar en sí, ¿no? Recuerden que todos estos estudios de tasas de supervivencia o de éxito están muy relacionadas al operador, ¿no? O sea, de repente el doctor Pascal Magné, con toda su experiencia, habla de un 98, 99% de éxito de cerámicas felespáticas, obviamente porque él domina una técnica, tiene a un técnico que es su hermano, que es uno de los más referentes a nivel mundial. Entonces nosotros tenemos que evaluar también estas variables, ¿no? El laboratorio, nuestra habilidad como operador, nuestro sistema de polimerización, el sistema adhesivo, el sistema de cementación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que cuando comparamos ya si algún diseño de la preparación puede ser superior a otro con respecto a cubrir o no cubrir, creo que por dos factores nosotros deberíamos casi siempre hacer coberturas incisales. La primera es por generar un poco de retención mecánica y la segunda es porque normalmente los pacientes que vienen por carillas vienen para aumentar la longitud. Y si yo voy a aumentar la longitud, pues yo necesito generar algún tipo de cobertura incisal en sí. Si comparamos la tasa de supervivencia también de carillas indirectas, directas de resina o indirectas de cerámica, hay otros artículos que hablan de que hay muy buena tasa de supervivencia, pero acá hablan de un ensayo clínico de 2.5 años, que, bueno, considero yo que es muy poco tiempo para que alguien pueda hablar de que algo o un tratamiento fue exitoso o no, ¿cierto? Algo interesante de este artículo es que existe mayor riesgo a que fallen las cerámicas, en este caso las carillas, en dientes no vitales, ¿ok? En dientes no vitales. Entonces, considerar mayor cobertura o quizás mayor retención de parte de la preparación cuando el diente es no vital podría ser una posibilidad. Pero vuelvo a repetir, si ya estamos, no digo que es imposible, pero es muy difícil hacer una carilla en un diente que sea no vital, pero no haya perdido esmalte, ¿sí? Entonces hay algunas variables que siempre son un poco controversiales cuando uno lee o discute algún tipo de artículo en sí, porque me encuentro con este artículo de Burke que dice que en 10 años, perdón, en 10 años existe un 50% de que las cerámicas puedan fallar. Entonces, un 50% o 52% es un número bastante prudente como para decir de cada, no sé, 10 carillas, en 10 años 5 van a fallar, ¿no? Y bueno, este es uno de los pocos estudios que habla de que esta tasa de supervivencia no es tan alta, debido a que muchos de los trabajos que son, ya sea de repente retrospectivos, son en escuelas de odontología. Entonces, la variable operador se vuelve ahí más importante determinar cómo preparó, cómo cementó, más allá de decir simplemente, bueno, todas las cerámicas de feldespato o de repente de silicato tienen un alto porcentaje de supervivencia en sí. Y acá también por último tengo este trabajo de 16 años, que más o menos concluye que una de las complicaciones que pueden ocurrir son o estéticas o mecánicas. En mi poca experiencia, digamos, que podría tener con carillas, yo he encontrado más complicaciones mecánicas que estéticas en sí. ¿Sí? ¿Cómo puedo contrarrestar la complicación mecánica? Con más controles. ¿Sí? Normalmente intento por lo menos que el paciente vaya de 3 a 4 veces al año en el primer año a partir de la cita de cementación, generar por lo menos de 3 a 4 controles el primer año. Si en esos 3 o 4 controles en el primer año no se ha visto ningún problema y prácticamente el control de mantenimiento se vuelve
una profilaxis y veo que no existe un cambio oclusal importante, bueno, podría quizás asegurar de que este tratamiento va a durar bien, ¿sí? Pero si el paciente no va a la consulta, yo no tengo cómo controlar cómo estas carillas se van a comportar en un ambiente nuevo, en este caso la boca de los pacientes, porque la adaptación es individual. En algunos se adaptarán muy rápido, otros les costará un poquito más, por el temor quizás, hasta que llega un punto que el paciente cree que ya las carillas son parte de como si fuese su dentición y empiezan con los nuevos hábitos a seguir y puede volverse también un problema en el tiempo, ¿ok? Puede volverse un problema en el tiempo. Y aquí también hay algo muy interesante que habla sobre las técnicas, ¿no? Las técnicas, perdón. Ok. Y hablaba de las técnicas aquí. Está. Disculpen, ahí hubo un problema con la diapositiva. Ok. Y acá hablaba de las técnicas. Estos dos estudios comparan una técnica, bueno, yo la considero más brasilera porque es una técnica que empieza con una fresa redonda en cervical para hacer la delimitación del margen. Está la técnica que utiliza las fresas con ciertas marcaciones, que es conocida como la fresa rueda. Y tenemos también la técnica a mano alzada, ¿ok? A mano alzada. Y digamos que siempre que se comparan las tres, existe un mayor riesgo a generar exposición de dentina en cervical, ¿ok? Siempre existe mayor riesgo de generar o de exponer dentina en cervical. Y esto es muy peculiar porque esto no depende mucho de qué calibre de fresa, si utilizas llave de silicona o no. Normalmente yo diría que la fresa de ruedas podría ser la que más expone dentina, pero la técnica se basa en trabajar primero sobre bisacril. Entonces, podría ser algo válida también, pero siempre la variable de exposición de dentina cervical siempre está presente en los estudios. Y esta exposición cervical es porque definitivamente en cervical existe menos esmalte, ¿cierto? Si existe menos esmalte, es por eso que una de los parámetros que utilizamos para trabajar las carillas en el sector anterior es el filo de cuchillo. Porque trabajando un filo de cuchillo en cervical, por lo menos trato de limitar esta exposición dentinaria en general, ¿no? Cuando yo hablo sobre qué material voy a utilizar, yo me baso en lo siguiente, ¿no? Yo en la clínica necesito evaluar qué material me va a servir de acuerdo a la indicación clínica, obviamente, del paciente, pero este material tiene que estar acorde a la propiedad mecánica. Entonces yo tengo que elegir el material de acuerdo a la propiedad mecánica. Y la propiedad mecánica va a estar relacionada a la composición química de él. Eso quiere decir que tengo que saber cuál es la composición química de los materiales ahora, que están evolucionando mucho. Y yo sabiendo la composición química, pues sabré sus propiedades y podré hacer la indicación clínica. Y esto va no solamente para el material, sino también para los sistemas adhesivos, por ejemplo. ¿Ok? Y obviamente, si hablo de estética, sé que un material es estético, digamos, por la mayor translucidez que me puede ofrecer, pero este material, de acuerdo a su translucidez, tiene que estar relacionado al sustrato, ¿ok? Y entre el sustrato y la translucidez de la cerámica, pues yo decidiré qué técnica voy a utilizar para generar, para poder generar un mayor o menor espacio dependiendo del sustrato, ¿sí? Entonces, normalmente elegimos el material por el sustrato, por el espacio, por la técnica, y en este caso dependiendo mucho de las propiedades mecánicas y obviamente correspondientes a su composición química. Si hago una comparación entre el disilicato de litio y la resina compuesta, acá más o menos he hecho una pequeña comparación.
yo diría que, bueno, la resina compuesta también ofrece muy buenos resultados. Quizás se desgasta más rápido en el tiempo, pero se puede trabajar de manera directa e indirecta también, es reversible. El costo biológico es menor en resina si hablamos técnica directa versus indirecta para el caso de disilicato, pero acá hay una ventaja del disilicato que es su mayor resistencia flexural. Y este parámetro va a ser uno de los más importantes, diría yo, ligado también a que acá podríamos colocar un parámetro más que sería la adherencia a placa, ¿no? Entonces, el hecho de que una carilla mantenga su brillo en el tiempo, retenga menos placa y tenga mayor resistencia flexural, está más relacionado con el material, en este caso de silicato de litio. ¿Y cuándo utilizo resina compuesta? Básicamente cuando considero que el riesgo de la oclusión me podría comprometer en parte el costo por parte del paciente en relación a cuánto va a invertir, ¿ok? Porque muchos de estos pacientes cuando vienen van a comparar su inversión financiera, su inversión en tiempo y su inversión emocional. ¿Por qué emocional? Porque van a venir siempre por un tratamiento estético, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos esta comparación de decir, bueno, mis pacientes vienen con una expectativa alta. Claro, ninguno va a venir con una expectativa baja. Para carillas no corresponde normalmente un paciente que venga por carillas, pero que tenga expectativa baja. Siempre los pacientes que vienen por algún tratamiento estético, su expectativa es alta. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado en modular esta expectativa en relación a la situación real. Por parte del operador, nosotros ya hemos desarrollado durante mucho tiempo la cementación con aislamiento y también hemos hecho cementación sin aislamiento. Hemos hecho en los cursos muchas variaciones del aislamiento. Personalmente considero, porque incluso en mi consulta sí he hecho cementación de carillas con aislamiento, pero también las he hecho sin aislamiento, ¿ok? También las he hecho sin aislamiento. No creo, desde mi punto de vista, que deba ser un factor eh, de éxito para decir, voy a tener éxito en carillas o no, el aislar o no aislar. Si lo haces, genial. Yo creo que obviamente puedes dominar más variables, pero tampoco consideraría que sería el punto quiebre de decir que esto vaya a durar o no, ¿no? Si el paciente está muy, porque esto también tiene que ver mucho con el tipo de paciente. Si el paciente es muy sensible, su umbral para este tipo de situaciones clínicas, porque esto se evalúa en la anamnesis, eh, es muy sensible a ciertas cosas, ponerle una grapa o perdón, un clamp, el hilo retractor y tal cosa, por lo menos con un hilo y un aislamiento modificado, muchas veces lo he podido manejar. Eh, y mi complicación, si lo quiero ver desde un punto de vista de mi falla, no ha sido de cementación. Felizmente no ha sido de cementación, por aislar o no aislar. Yo creo que la complicación que más se puede dar es las fracturas o los astillados, ¿no? Que de eso más bien yo también quisiera entrar un poquito a detallar. Entonces, estos tips clínicos van a estar muy ligados al paciente. Pero antes de hablar del paciente, yo quisiera hacer como una reflexión, ¿no? Si hablamos de éxito, ¿a quién le podríamos otorgar el primer puesto? ¿Al paciente, al operador o al laboratorio? ¿No? ¿Quién debería tener mayor responsabilidad en base a esto? Normalmente yo puedo capacitarme en muchos cursos que existen de amigos, colegas que trabajan excelente las carillas y podría dominar de repente mi variable como operador. ¿Me va a costar tiempo? Sí. El laboratorio también, tengo que relacionar mucho el laboratorio, pero ¿y qué pasa con las variables del paciente, no? ¿Cómo yo podría controlar las variables del paciente? Y es algo que difícilmente se conversa o difícilmente también se evalúa. No digo que yo encuentro todas las variables al inicio, muchos de estos factores por parte del paciente uno los logra conocer en el transcurso del tratamiento y a veces incluso posterior al tratamiento.
Y ahí es donde también tiene que ir nuestra vista o nuestro ojo clínico, como bien se dice, ¿no? Porque el operador casi siempre va a estar ligado a la técnica, ¿ok? Laboratorio al material, obviamente su proceso, pero el paciente va a estar muy relacionado con el diagnóstico. Si yo hablo del material, ¿qué cerámica es mejor? Hay mucha controversia aquí en decir entre feldespática o disilicato, ¿sí? Yo inicialmente, claro, y yo he hecho disilicato, perdón, feldespática porque no existía disilicato, no conocía tampoco el sistema, en este caso el Ivoclar, que es el que trabajo, y era básicamente supeditado a lo que el laboratorio podía darme. No había buena comunicación tampoco, no me fue mal, felizmente, gracias a Dios no me fue mal, y toda la cementación que se hacía era con resina fluida. Estamos hablando del 2008, podría ser, 2007, 2008, que yo hice un diplomado en la universidad, en la Científica del Sur, y empezamos a hacer algunos casos y trabajamos con feldspática y cementábamos con resina fluida. Estuvo mal, es muy variable esto, ¿no? Ahora, si queremos hablar desde el punto de vista odontológico, la estética más alta que se puede lograr, que es con feldspática, claro que sí, definitivamente va a ser con feldspática. Pero esto va a depender mucho de eh, cuánto es la habilidad de tu técnico también, ¿no? Yo sé que acá en el Perú hay muchos técnicos muy buenos, referentes. Está Daniel, está Paola, no lo conozco, pero sé que Hans Pachas también trabaja muy bien. Por ahí se me van otros nombres, Wilfredo, Rodolfo. Pero bueno, o sea, hay mucha gente muy capaz, eh, pero no todos trabajamos con ellos, ¿sí? Entonces, ¿debemos comunicarnos un poquito con nuestro laboratorio? Sí, conocer un poquito del manejo también. Eh, Sin embargo, bueno, ahora yo he tomado la postura de trabajar más con disilicato de litio porque estoy muy relacionado con esta tendencia monolítica, ¿ok? Con quizás no hacer mucha estratificación o limitar mucho el cutback, debido a que las mayores fallas que se pueden dar son en incisales y las mayores zonas donde se estratifica es incisal, ¿ok? Si yo comparo, este es un artículo, creo que es del 2013, compara mucho la tendencia monolítica, que sería una restauración adherida. ¿Por qué relacionamos una restauración monolítica con una restauración adherida? Porque puedo desgastar menos, a diferencia de una restauración no adherida, que normalmente es con una cofia. El hecho de poner una cofia justifica la falta de adhesión, la mayor preparación convencional que normalmente se hace. Preservamos esmalte hasta cierto punto o exponer menos dentina o lo menos dentina posible. Cuando se hace un refuerzo de coping, en este caso se trabaja con una cofia, se expone definitivamente más dentina. El color también es muy importante. Si es favorable, trabajaré más con monolíticas, y si es desfavorable, pues recién podría hablar de utilizar una cofia. Entonces vean que hasta este punto estoy utilizando una cofia cuando el color es desfavorable. Si el color es desfavorable, entonces tengo que desgastar más, es decir, voy a exponer más dentina. Y obviamente si voy a exponer más dentina, quiere decir que voy a hacer una restauración no adherida, entonces voy a buscar más retención mecánica. Por eso hablamos más carillas adheridas o restauraciones adheridas, donde preservamos más esmalte, pero el color es favorable. Entonces las preguntas cuando se trabaja carilla es, doctor, pero si el color es desfavorable, ya difícilmente es un poco contradictorio hablar de color desfavorable con carillas. Gracias a los niveles de translucidez del sistema, en este caso de silicato, se pueden trabajar ciertas cosas, pero es como llevar al extremo también, ¿no? Y informar al paciente es una de las partes más importantes en general en sí, ¿no? Entonces, digamos que esta tendencia monolítica está limitando el uso del coping, y esto también viene con mayor fuerza para el CAD-CAM, ¿no? El CAD-CAM está buscando todo monolítico, muchos materiales están viniendo ya en este formato, y por eso los materiales, tanto de fresados como de inyectados, vienen en característica policromática. ¿Qué quiere decir un material policromático?
Normalmente pedimos una corona 140, que sería un monocromático, porque desde cervical, medio e incisal es 140, pero un material policromático ya está dando referencia a un color 140, pero que en cervical es más saturado y en incisal pues es más translúcido, pero en términos generales es 140. Y esto garantizaría también el menor uso de la estratificación en términos generales. Y bueno, también el biotipo va a ser muy importante como, como digamos, criterio de elección en esta parte de lo que corresponde a monolíticas en sí. En relación al grosor en general, vuelvo a repetir esto, para carillas casi siempre vamos a trabajar carillas delgadas, ¿ok? Casi siempre vamos a trabajar carillas delgadas. Y delgadas me refiero desde 0.3 hasta 0.8 o 0.9. Para mí eso es delgado ya. Ahora, que hayan algunas más delgadas que otras, bueno, sí. Casi siempre personalmente trato de trabajar y es juxta, no es justa, es juxta gingival, si tengo algún cambio ligero de color, supragingival, si no cambio el color, si no cambio la forma, y bueno, subgingival trato de personalmente no hacer por las características ya que hablé de la mayor predisposición de exponer dentina. Entonces, cuando vamos a utilizar las pastillas, utilizo más HT o tengo la mayor elección por HT, que es alta translucidez en disilicato de litio inyectado, y hago supragingival. Y si hago supragingival, la verdad a veces he tomado impresión con un hilo y muchas veces también sin hilo. ¿Sí? Si yo tengo un paciente que tiene recesiones por ahí y tiene biotipo fino y la carilla va a ser supra, yo no le pongo hilo. A veces le he puesto por un tema de seguridad, porque eso está siempre en la mente del odontólogo, pero a lo mucho trabajaré un hilo en sí. En yuxta gingival, bueno, puedo poner una de mediana translucidez, y bueno, LT sí estaría ligada a una carilla subgingival, ¿no? Entonces, en términos de disilicato, creo que una de las ventajas principales del disilicato es su translucidez, y le podría dar un nombre de translucidez controlada, ¿no? Digamos que los laboratorios pueden controlar la translucidez en relación a la pastilla. Eso a veces no se puede lograr con el feldespato, porque el feldespato va a depender mucho del número de incrementos, de la cantidad de incremento, de la ubicación del incremento, de la cocción, y digamos que es más variable en sí. Entonces, si yo tengo aquí, eh, ahí, si yo tengo aquí este estudio de Murillo, de Víctor Clavijo, consideraciones para la técnica de cerámica, ¿no? Para elegir o determinar la cerámica más apropiada. ¿Qué hicieron ellos? Ellos compararon, desde el punto de vista de percepción estética, unas carillas cerámicas que se trabajan un yeso refractario, es un yeso especial que va al horno. Se trabajó en un sistema maquinado, fresado, y luego se estratificó un poquito y se inyectó también. Entonces, cuando comparamos estos tres sistemas y luego se les realiza una valoración estética a muchos pacientes, ahí no recuerdo muy bien cuántos pacientes fueron, pero digamos que el 100% aprobó los tres sistemas. Y para el paciente, por lo menos, es muy difícil diferenciar, la feldespática es mejor que la fresada o que la inyectada en términos generales. Entonces, por el paciente, yo no tengo una preferencia en decidir feldespato o disilicato. Por el odontólogo, todo el mundo va a querer el feldespato, porque el feldespato genera más opalescencia, se pueden dar más efectos, etcétera, etcétera, pero muchas veces el paciente no busca eso. Hay pacientes que me han dicho, oye, y este halo translúcido no lo quiero. Y hay otros pacientes que lo quieren, ¿no? Entonces ahí es donde uno tiene que acordar o tratar de llegar a un acuerdo en sí. Y este acuerdo es, por eso les decía, es más controlado desde el punto de vista de translucidez en disilicato de litio. Porque yo con Daniel puedo, en base a ese sustrato, ver la manera como ocultar el color con una carilla delgada, pero que no sea opaca, siga siendo translúcida. Quizás no la más translúcida que hay, pero me permite
bajando la pastilla, en este caso utilizando una pastilla menos translúcida, opacar en algunos casos que no son tan favorables desde el punto de vista de color. Con feldespato, la verdad no sé, no sabría decirlo, ya no hago feldespato en mi práctica privada, casi el 100% de mis restauraciones es con disilicato y eso es lo que yo vengo ahorita a hablarles en sí. La otra ventaja es que en sistemas combinados donde hay coronas, donde hay preparaciones mínimamente invasivas y carillas, pues me permite a mí, utilizarlas por conveniencia, ¿sí? Por conveniencia. No sé qué ha pasado, a ver un ratito. Ahí está. Y bueno, hay un protocolo que se ha establecido, que es el protocolo que maneja el doctor Tello con Daniel, y que lo compartimos cuando hacemos algunas clases. Eh, Ayuda un poquito a poder elegir qué pastilla, por lo menos mejor noción de todas las pastillas que pueden ver ahí en la diapositiva, que van surgiendo cada vez más, y muchas veces es difícil poder elegir eh, qué pastilla podría ser la más ideal, ¿no? Tengan en cuenta lo siguiente, el laboratorio domina muy bien la pastilla, pero él no ve muchas veces el resultado final. No todos los técnicos van a tu consulta a evaluar el color inicial y a ver el color final. Entonces es un aprendizaje, creo yo, de ambas partes. Lo que sí considero importante es evaluar el color del sustrato. Esta escala, que es del Natural D de Ivoclar, ¿no? Menciona que, o tiene, digamos, valores del 1 al 9, ¿okay? Del 1 al 9 para sustrato, cuando ya se terminó de preparar la carilla. Si yo tengo del 1 al 9, Ivoclar, ¿qué es lo que dice? Que tanto el ND1 como el ND2 son colores favorables, ¿ok? A partir del ND3 se considera ya un sustrato desfavorable. Y esto es importante porque esto va a ayudar a determinar qué tipo de pastilla voy a elegir. Con respecto al color final, que también es otra variable en disilicato, la mayoría de pacientes va por el bleach. Es muy difícil que un paciente vaya por un A3 en carillas. Normalmente un paciente quiere un tono más blanco. De los bleach que existen, que es 1, 2, 3 y 4, casi siempre yo me voy por el BL4, casi siempre. Por ahí van a ver un caso que por ahí creo que lo puse y utilicé un BL2. Personalmente a mí no me gusta. Bueno, hay mucha gente, incluso en la farándula, que trabaja con este tipo de color, pero yo considero que un BL4 es una escala bleach, estética, y es donde hay que acordar o quedar muy bien con los pacientes porque esto es importante. Entonces, si yo quiero llegar a un bleach, pero tengo un ND1 de sustrato, entonces yo puedo con tranquilidad utilizar una pastilla HT o una pastilla MT, ¿sí? Entonces yo tengo aquí, si yo tengo, se está colgando acá, pero vamos a cerrar este de aquí. Ahora sí. Seguimos. Entonces, gracias a Daniel, a veces algunos casitos podemos trabajarlos con diferentes pastillas. Y acá es donde yo en estas fotos quizás pueda diferenciar más la diferencia entre el HT y el MT. Si ven, por ejemplo, fíjense muy bien en cervical, en los laterales, ¿no? Cervical. Ese es el formato de resultado de color final que me genera un HTBL3, ¿ok? Si yo ahora le pongo un MT, quiero que vuelvan a evaluar el cervical de los laterales, que es donde más se aprecia la diferencia, ¿no? Vuelvo a repetir, miren, HT, MT, ¿ok? Los dos son Bleach 3, ¿sí? Los dos son Bleach 3, pero HT me da un ligero efecto grisáceo porque es más translúcido. En cambio, en el MT me mata un poquito más el color. Entonces, obviamente, si el color del paciente está ideal, entonces me voy por el HT. Pero si el paciente ya no es ND1, sino es un ND2,
entonces me voy más por una pastilla de mediana translucidez. ¿Ok? Entonces, cuando el paciente ya es ND2, muchas veces trabajo más con pastillas de mediana translucidez. Entonces, puedo utilizar HTBL4 en pacientes con ND1 de sustrato o pacientes MTBL4 en pacientes con ND2 de sustrato. ¿Sí? Y ese es el efecto que me genera, miren, un ND2 y digamos que con un MT bleach opaca y el resultado que se genera es bastante bueno. Y en este caso las carillas o el grosor, digamos, no es importante. El grosor en 0,3, más importante va a ser la translucidez que el grosor en sí, ¿ok? Y eso es un poco difícil a veces de entender, pero por lo menos en disilicato de litio, es muy importante trabajar primero con qué nivel de translucidez quieres tú lograr como resultado final a expensas del sustrato. Obviamente, si ya tenemos ND3, pues tenemos que trabajar, a partir del ND3 ya tenemos que trabajar con pastillas de baja translucidez, low translucency, y si ya estamos de un ND6 a más, trabajaré con pastillas opacas o circonio. Si ya estoy en una característica, digamos, desfavorable, yo tengo que pensar en qué, en que tengo que preparar más diente. Aquí ya no, me estoy saliendo un poquito del formato de carilla y entonces digamos que casi siempre las pastillas, por eso esto tiene mucha relación con el nivel gingival que uno va a trabajar. HT, supragingival, MT yuxtagingival y bueno, haré LT y me iré un poquito subgingival, por lo menos 0,5 en sí. ¿Ok? Algo interesante acá es que las cerámicas feldespatas y si comparamos una corona, por ejemplo, que tiene una cofia y cerámica de recubrimiento con una corona monolítica, voy a tener una ventaja de que la corona monolítica, primero, va a tener mayor valor de resistencia a la fractura y segundo, la fractura no va a ser tan desfavorable. Mientras cuando yo utilizo cerámica estratificada sobre una cofia, la fractura puede ser un poquito desfavorable, ¿ok? Y bueno, el trazo de fractura en sí me indica menor resistencia, por la cerámica feldespática, como bien sabemos, tiene valores bajos de resistencia. 90 a 120 megapascales creo yo es un buen rango para poder definir el valor de resistencia flexural. En cambio, el disilicato de litio estamos hablando de 380 en promedio, quizás sea más de 3 hasta 4 veces su valor en sí. ¿Ok? Esta tendencia monolítica entonces habla o me daría esta ventaja frente a lo que la mayoría de artículos reporta de fragilidad, ¿no? Esta fragilidad que se puede encontrar en cerámicas feldespáticas me puede comprometer qué cosa al final. Lo siguiente, se considera que algún hallazgo para reparación, ojo, para empezar a reparar, debe ser a partir del cuarto al quinto año. Esto se le considera como una complicación. ¿Cuándo se considera una falla? Cuando esto ocurre menos del cuarto año, ¿sí? Entre el primero, segundo, quizás tercer año. ¿Cómo yo puedo disminuir la tasa de fallas en mis pacientes con mayor controles en el primer año, por lo menos? ¿Cómo podría reducir mi tasa de complicaciones utilizando una cerámica más resistente? ¿Ok? Utilizando una cerámica más resistente. ¿Cuáles son las limitaciones de utilizar una cerámica más resistente? Hay que tener cuidado con el antagonista, porque en este caso, por ejemplo, si el paciente, no siempre, ok, no es siempre, pero si el paciente tiene algún hábito parafuncional, ok, porque muchos de estos pacientes no vienen a hacerse toda la boca, vienen a hacerse solo la parte anterior, pueden generar desgastes bastante significativos en los antagonistas, ok. En este caso, por ejemplo, más, este fue un caso donde el canino inferior prácticamente
se lo llevó, ¿no? Si ven acá, hay un desgaste, si comparamos con la foto inicial, ¿no? Pero aquí el canino sí desgastó más. El problema fue la cerámica, sí. El problema fue el hábito parafuncional, el paciente usó la férula, no usó la férula. Por lo menos creo yo que controlando más al paciente, por lo menos tú podrías ver y quizás hacer algunos ajustes para evitar alguna complicación en sí, ¿ok? A lo que se le llama chipping, si pueden ver ahí el chipping en el canino, en la vertiente mesiopalatina, hay este artículo de Heinze, que habla la comparación de cerámica sobre circonio y sobre metal, ¿cierto? Es uno de los pocos que establece una clasificación de chipping. Por ejemplo, ahí, este chipping que yo tengo acá en el canino, ¿justificará cambiar la carilla o no? ¿Cambiaría la carilla entera? Hay muchos pacientes que ni se dan cuenta. Hay otros pacientes que sí. Te dicen, doctor, acá se ha roto. Entonces, tú tienes que informar. Es un astillado, pero esta característica de astillado sí se puede pulir, ¿ok? Sí se puede pulir. Hay chippings que sí se pueden pulir. Entonces, para eso hay que saber cuál es la clasificación de chippings, ¿no? O de mini astillados que puedan haber. Si yo tengo un astillado pequeño, puedo pulir, la evidencia lo refiere. Si yo tengo un astillado moderado, puedo reparar. Algunos protocolos de reparación con resina se están dando, viendo estos agentes que ya no necesitan ácido fluorídrico y pueden utilizarse de manera intraoral. Y bueno, obviamente los astillados severos que ya indican un reemplazo. Entonces, hay que entender muy bien esto porque es algo real. No sé si muchos conferencistas lo dirán, pero bueno, en mi práctica sí sucede y yo lo comparto acá porque, bueno, pasa, ¿cierto? Son cosas que pasan. Lo otro es que ya llegue a una fractura, ¿ok? ¿Qué características toman estas fracturas? Más allá de determinar el contacto cruzal o la mayor fuerza, ¿ok? Si yo veo acá el canino, ¿no? Un trabajo que hicimos para la empresa Ivoclar con Roberto Tello fue un análisis de supervivencia de todas las carillas que íbamos haciendo en unos 3 años. Y estas son fotos del estudio, miren, ese es un caso más antiguo, este no es parte del estudio, pero siempre las fracturas se daban a nivel cervical. La pregunta es por qué. ¿Me faltó preparar más? Pero si hubiese preparado más, ¿por qué se fracturó ahí, no se fracturó en otra zona? ¿O por qué se fracturó en cervical? ¿Sí? Y aquí viene algo interesante que normalmente no se habla, ¿sí? Pero es sobre la fractografía. ¿Qué es la fractografía en sí? La fractografía es el estudio de las fracturas, en este caso para vidrios, y algunos artículos hablan sobre que por más que la zona compresiva, donde se recibe la carga, la función, es en palatino, siempre hay un resultado de tensión en la base, ¿ok? Y esto ocurre en los dientes también, por este efecto cupular, y por eso los dientes generan afracciones, ¿no? O muchas piezas pueden generar recesiones. Este es el artículo que personalmente considero muy importante de lectura, que es de la doctora Scheller, que habla mucho sobre las guías para evaluar fractografía en cerámica, y ella justamente menciona eso, ¿no? Como pueden ver ahí, hay una fuerza compresiva, pero que en la base siempre va a generar un efecto tensil, ¿ok? Y ese efecto tensil, si está asociado, ejemplo, a una cerámica que tiene algún defecto interno como un poro, pues lo va a fracturar, ¿ok? Pues lo va a fracturar. Y en esto de fractura, ¿para qué nos sirve a nosotros? Para poder analizar e interpretar qué pasó, qué sucedió. En la mayoría de libros, bueno, que no hay muchos, este es el libro que está libre en PDF, que es de fractografía en cerámicas, habla o compara estas fallas desde dos puntos de vista. Uno que se llama de propagación y el otro que es de origen, ¿ok? Y vamos a hablar esto más adelante en sí. Entonces, la fractografía en sí, lo que ayuda es estudiar el origen de la falla, la dirección de propagación y la secuencia de propagación. Entonces, ¿qué hay que entender aquí? Que primero hay una zona donde inicia la falla, en este caso el trazo de fractura, pero hay otra que está más relacionada a la dirección, ¿ok?
por dónde va a ir. No sé si a alguno le ha pasado, a mí me cayó una vez una piedrita en la luna del carro, se generó un origen de falla, ¿ok? Y luego va el trazo y llega hasta un punto, ¿ok? Un punto límite. Para que eso no se siga propagando, ahí viene la diferencia de propagación. Algunos le ponen o le hacen un huequito, o le ponen acrílico. Un amigo, el chino Watanabe, le puso ahí un poquito, una gotita de acrílico o de adhesivo y lo polimerizó. Con eso, ¿qué estás haciendo? Estás impidiendo que se propague la falla, ¿ok? Entonces hay que comparar muy bien lo que es falla de origen con falla de propagación. ¿Y esto en qué casos puede ocurrir? Puede ocurrir si tu cerámica estratificada tiene poros, que siempre va a tener, porque es estratificada, es parte de su, es característica de su proceso, ¿ok? Por facetas de desgaste, que es algo muy frecuente en los pacientes. Todos, creo yo, todos generamos algún tipo de parafunción cuando estamos estresados. Ahorita con la cuarentena no podemos salir, no hay dinero, entonces ahí apretamos un poquito más los dientes y estas facetas se van a dar. Y algo muy importante es cuando hacemos un ajuste oclusal deficiente, ¿ok? Cuando agarramos la fresa diamantada y desgastamos la cerámica feldespática sobre tu coronita o sobre una carilla de silicato o sobre un circonio, ese ajuste oclusal deficiente, porque no es el instrumental adecuado para desgastar esto, puede generar, no digo que siempre, pero puede generar en este caso, una falla de origen, ¿ok? Una falla de origen. Entonces, cuando uno se rompe un vidrio, estas son las partes que hay. Hay una falla de origen, que es el centro, y luego esto viene y se expande, ¿ok? Se expande. Esas son las partes que habla el doctor de la Bona, que es un clásico referente en estudio de cerámicas. Y tenemos aquí. Ahora, este origen de falla con respecto a su propagación va a depender mucho de qué tipo de cerámica utilices. Y aquí viene una ventaja personalmente que yo encuentro al disilicato de litio. Si yo pongo a microscopía, estos son las fotos del artículo de la doctora, miren estos poros que hay. Hay poros propios del procesamiento. Si yo encuentro poros, yo tengo que considerar lo siguiente. Primero, ¿puedo encontrar poros en la superficie como defectos de origen? Sí. ¿Puedo encontrar poros en la parte interna de la cerámica? Sí. Además que la feldespática también tiene mayor fase vítrea, ¿cierto? Tiene mayor fase vítrea, tiene menos cristales. Y si viene una falla, entonces la falla se va a ir por donde encuentra los cristales, ¿ok? Si encuentra un poro, si el trazo de fractura encuentra algún poro interno, entonces ya me va a servir como falla de propagación incluso. Y ahí es donde se puede delaminar una cerámica, como ocurre, ¿no? Algunos preguntan, doctor, pero a mí se me ha astillado, a veces se delamina. Eso depende mucho de que si el trazo de fractura está relacionado con defectos de propagación, es decir, poros, ¿ok? Básicamente poros. En cambio, en el disilicato no, porque cuando normalmente se trabaja el disilicato se cristaliza. Eso quiere decir que es un proceso donde los cristales se ordenan, espacialmente se ordenan. Y si los cristales se ordenan, va a ser más difícil, por más que existan defectos de origen o de propagación, porque pueden haber algunos poros por ahí, va a ser más difícil al trazo de fractura tener un comportamiento lineal como es en la feldespática. Y esa es una de las principales ventajas, el por qué la resistencia a la fractura de estas cerámicas es mayor. ¿Ok? Entonces acá, amigos, un dato muy importante en esta parte, en este aspecto, es pulir. ¿Ok? ¿Por qué debemos de pulir? Porque reducimos las imperfecciones de la superficie que son posibles orígenes de fractura. Y porque además se pueden generar contactos más suaves. Y si pulimos, incluso podemos generar menos desgaste al entablamento. Más allá de que definitivamente el deslizamiento a la masticación es mejor, se puede refinar más el margen, etcétera, etcétera, podemos, algo importante acá es disminuir las imperfecciones de la superficie, que son estos defectos de orígenes, y generar contactos, digamos, más localizados. Y o bueno, ya sea de manera extraoral o intraoral, y vean cómo la rugosidad disminuye. Si la rugosidad superficial disminuye cuando uno pule,
Indirectamente, ¿eso qué quiere decir? Menos posibles fallas de origen, ¿ok? ¿Ok? La idea es buscar menos fallas de origen. Doctor, ¿esto se va a dar siempre? No. Si tu paciente genera más parafunción o su oclusión no es la más adecuada, ten por seguro que va o existe más riesgo que pueda ocurrir. ¿Sí? Estos son algunas fotos de un amigo Edgar Torres de Colombia, que me cedió gentilmente. Y lo puede ver acá comparado. Miren la cerámica estratificada al medio. Ahí ven los poritos. La prensada, que también tiene sus poros en sí, también. Y la maquinada, que es la de hecha en CAD-CAM, ¿no? Cuando se glasea, incluso después de haber glaseado, también se ven ahí algunos defectos de origen, tanto en la estratificada, bueno, en la prensada también, pero cuando uno pule, ¿ok? Cuando uno pule, vean la diferencia que puede existir en la superficie en sí, ¿no? Entonces, nosotros normalmente recibimos restauraciones que son glaseadas, pero al momento de ajustarlas en boca, tenemos que pulirlas. Yo sé que no es un gran hábito, no es un hábito muy frecuente, pero tenemos que generar pulido en las cerámicas. Y esto no es solo en carillas, tenemos que hacerlo en todas las restauraciones que tengan cerámica en sí, ¿ok? Entonces, para eso hay que tener el instrumento adecuado. El instrumental de acuerdo a, doctor, yo hago circonio, pues ten tu kit de circonio. Doctor, yo hago silicato, tienes que tener tu kit de silicato. Y si haces felespato, bueno, hay ahora en el mercado, incluso para cerámica felespática, que es la más utilizada, hay muchos kits, muchas marcas en general. ¿Ok? Entonces, eso corresponde al material. En relación acá al paciente, ¿ok? Al paciente. Miren esta pacientita que me tocó hace un par de años, creo que fue, que ya pasó un par de años. Me tocó discutir mucho sobre el largo. Todos los pacientes quieren dientes más largos, ¿no? Quieren ver este efecto conejito. Explicarle que normalmente los dientes ya tienen una longitud, llegar a un acuerdo con esta paciente es muy difícil porque los pacientes quieren lograr más estética a través de dientes más largos, pero el alargar la longitud puede comprometer el ángulo de su oclusión. Entonces, en algunos casos donde el alargamiento es mayor, eh, casi siempre está muy relacionado con desgaste de dientes posteriores y el abordaje más adecuado siempre va a ser aumentar la dimensión vertical, ¿sí? Es una consideración que hay que tomar en cuenta en este tipo de pacientes. Miren que cuando yo le ofrecí el Bleach 4, ella me dijo Bleach 2, ¿no? Bleach 2. Entonces aquí, este es un estudio muy interesante porque este estudio menciona que muchos de los pacientes sienten una mayor necesidad de la que los dentistas pueden evaluar, y eso es muy cierto, ¿ok? Lo otro es la percepción estética del paciente es muy distinta a la del dentista. Son prácticamente diferentes, totalmente diferentes. Y los conceptos de estética de los dentistas muchas veces puede ser un factor limitante de la comunicación, ¿no? Llegó un punto que, este es uno de mis pacientes más complicadas que tuve, que me dijo, quiero el color de mi ojo, ¿no? Entonces, Bleach 10, miren. Y yo le decía, pero eso no es natural, ¿no? Entonces ahí mandamos un Bleach 2, esa es la foto de las carillas, Bleach 2. Por eso yo creo que es importante comunicar, ¿no? El paciente, ¿qué es lo que quiere? Dientes monocromáticos, de blanqueamiento, algunas veces sobrecontorneado, con aspecto artificial. ¿Y qué es lo que busca el dentista? Más bien más natural, ¿cierto? Que no se evidencie que es una restauración protésica, menos artificial posible. Y bueno, lo puse en boca. Aquí incluso ya lo había ajustado porque para mí estaba muy sobrecontorneado. Lo íbamos a mandar a hacer, a reglasear definitivamente. Y acá viene eso, ¿no? Mira, compara el Bleach 2 contra su antagonista. Y muchas veces el resultado de porque ese es post-bleaching inferior, muchas veces el color no va a llegar, no va a llegar. Y ahí es donde el paciente dice, pucha, sí, ¿no? Creo que están un poquito blancas. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Bajar para estratificar o de repente hacerlas de nuevo, ¿no? Entonces, si yo, este ya es Bleach 4, ¿no? Miren, Bleach 2, Bleach 4. Por eso hay que tener un consentimiento informado, ¿ok?
que hable sobre cuánto vamos a gastar de esmalte, la posibilidad de sensibilidad, de que se puede cementar, se puede fracturar, cuánto va a durar, si es clareamiento incluso, y esto va a estar muy, 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 muy relacionado también a los hábitos, ¿ok? No es algo personalmente que haga siempre, pero muchas veces he pedido el cepillo y han traído eh, cosas bastante irreales, ¿no? O a veces traen un cepillo nuevo, ¿no? También que es una mentira media piadosa, te traen un cepillo bien nuevecito, justificando de repente que lo hacen. Entonces, ¿por qué hablo un poco del cepillo acá? Porque el cepillo es uno de los factores más importantes en términos de desarrollo de recesiones, ¿ok? Y yo he tenido algunos casos de recesiones aquí, en carillas acá, miren, algunas recesiones por excesivo cepillado. No está sobrecontorneada la carilla, si pueden ver ahí, porque el sobrecontorno normalmente lo que hace es inflamación, ¿ok? En este caso, la recesión, ¿cómo se puede controlar? Por una fotografía. No es algo muy significativo, pero en el control periódico uno siempre lo puede evaluar, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, tenemos una paciente que, si pueden ver ahí en los 4 incisivos, tiene recesiones ya, ¿ok? Tiene unas recesiones, pero pues ya pasaron algunos añitos, ¿no? Ya pasaron algunos añitos y consideramos también importante que conforme pasa la edad, siempre la encía va a migrar hacia apical. Es algo que es un proceso fisiológico. La encía va a migrar hacia apical. Es una erupción pasiva, ¿ok? Entonces, si va a erupcionar o siempre voy a encontrar migración hacia apical cuando el paciente es mayor, más bien cada vez yo no quiero subgingival, yo quiero más supragingival. Doctor, que no es tan estético, sí, prefiero no meterme yo con la encía. Creo yo que el tener un abordaje biológico, en este caso, y no comprometer la encía va a ser más importante. ¿El paciente entiende que existe 0.5 más supra? No. Mientras no le retenga placa y esté bien pulido, créame, no va a haber ningún problema. Entonces, si yo trabajo en cervical, hay que trabajar mucho filo cuchillo. Ahí hay una técnica que trabajamos que es con el lápiz, marcar siempre el margen gingival con el lápiz. Cosa que si pongo un hilo después y hay una retracción propia del hilo, pues yo a través del lápiz puedo limitar mi marcado de línea terminal. Este es un estudio que me gustó mucho, que es uno de los pocos que hay, que habla sobre el contorno, sobre contorno y su relación con el impacto de la comida y con la acción muscular, ¿no? Entonces, en este estudio de Melvin, él alteró los perfiles de emergencia, ¿no? Y vio que el número 2, si pueden ver, la dirección de la flecha está muy relacionada con la dirección del impacto de comida. Si yo obviamente genero un desgaste muy plano, todo va a impactar en el surco. Y si yo más bien genero un mayor sobrecontorno, no va a haber estimulación de la encía. ¿Por qué es importante que exista estimulación de la encía libre? Porque esto influye en el ciclo masticatorio, en que la comida baje, pase, estimule la mucosa pueda a través de su acción muscular también volver el alimento hacia la parte dentaria y poder generar una mejor masticación en sí, ¿no? La acción muscular va a estar también muy relacionada con el perfil de emergencia, ¿ok? Por eso hay un ligero sobrecontorno, es un ligero sobrecontorno que ayudaría que en este caso el buccinador o el orbicular de los labios, dependiendo del diente, esté bien plegado a la superficie y no genere algún sobrecontorno artificial. Además que alguna preparación subgingival, ya en este caso por debajo de UCA, es prácticamente muy similar a una dentina media, ¿ok? Entonces, si yo no me meto con UCA, mejor. Y si UCA está por debajo de la encía, pues mejor no llevo UCA. Si la encía está a nivel de UCA, que también es una posibilidad, también no me meto con UCA. Es preferible siempre trabajar una terminación que sea supra o yuxtagingival. Doctor, el color ya es un problema, entonces no le ofreces carilla. Quita ese término de carilla porque el paciente puede malinterpretar esto. Lo otro son los hábitos, ¿no? Utilizamos los dientes a veces como herramientas para agarrar cosas. Hay otros hábitos que también están relacionados con la ansiedad. ¿Ok? Hay que tener cuidado con estos pacientes. Y los hábitos de dieta, ¿no? ¿No? Bueno, personalmente acá, ¿quién no le gusta comerse su pollito a la brasa, morder el huesito? Eh,
Hay pacientes que les gusta morder el hielo. Por ahí encontré algún reporte de que los pacientes que les gusta morder el hielo son pacientes que pueden ser propensos a enfermedades sistémicas, tipo boca urente también, o anemia, ¿ok? Porque sienten esta frescura cuando muerden el hielo. Es como, digamos, un hábito que habría que entenderlo como para generar más preguntas ahí el paciente. Y es por eso que tenemos que establecer algunos factores de riesgo, ¿no? Así como lo hace la implantología, ¿no? Este es un libro que yo me acuerdo que lo leí en la especialidad, 5 factores de riesgo de implantología, pero en rehabilitación oral no existe algo o algo en relación a oclusión, no existe algo relacionado a. Lo único que encontré fue el doctor Phelan, que tiene ahí su Ah, página, que pueden hace tomar algunos seminarios de manera gratuita, y él establece 15 parámetros para poder determinar el riesgo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, acá tenemos una paciente, miren sus características oclusales, ¿ok? Desgaste, edentulismo, placa bacteriana, por ahí un poco de gingivitis, restauraciones deficientes, ¿ok? Sin embargo, hay desoclusión, ¿ok? Hay desoclusión. Miren las características oclusales. Entonces, en base a esta tablita de factores de riesgo, tiene más problemas como riesgo medio, ¿no? Tanto de la mordida, ligero apiñamiento, algún grado de gingivitis, el biotipo es fino, considero como rojo el factor de riesgo mayor, que es tratamientos restauradores deficientes, dientes no vitales, una guía quizás bis, ¿ok? O una guía plana. Ven otro paciente, miren aquí, prótesis deficiente, retención de placa. Esa es una prótesis incluso provisoria. Restauraciones deficientes y vean que el riesgo igual termina siendo medio. ¿Ok? Y por último, este paciente igual, más recesiones, prótesis fija, restauraciones deficientes, pero todos tienen desoclusión canina, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Que normalmente siempre estamos expuestos a pacientes con riesgo, ¿ok? Con riesgo, ya sea medio o alto muchas veces. Entonces, no esperemos que nuestra cerámica frente a esta condición de paciente, pues vaya a funcionar de manera ideal, ¿ok? Entonces, ahí es donde hay que explicarle al paciente que algunas consideraciones del paciente no se pueden manejar. No es que el material va a funcionar muy bien en todos los casos. Y es ahí donde traigo estos 5 tips clínicos que son importantes para carillas y exclusivamente. Incluso los presentamos o los estamos presentando en una página con un amigo que es Lucas, que lo pueden ver ahí, que presentamos los tips cada semana. Creo que mañana estamos presentando el tip número 3. Y bueno, tenemos el tip número 1, que es en relación a la posición tridimensional del diente, ¿no? Cuando vamos a hacer carillas debemos ubicar de manera tridimensional los dientes, y esto va a estar muy relacionado con el tipo de sonrisa, ¿ok? Cuánto yo puedo alargar del borde incisal o dónde debo ubicar este borde incisal con respecto al labio. El análisis labial va a ser muy importante. Algunos amigos lo que hacen es de manera directa ponen la resina y valoran la parte fonética también de manera directa, es válido. Lo otro es hacerlo en el mockup con el bisacril también. Pero lo importante es definir qué tan cervical o qué tan incisal va a estar ubicado de manera tridimensional este incisivo central. Y obviamente hay que tener en cuenta que esto va a estar muy relacionado con la edad, ¿ok? Va a estar muy relacionado con la edad. Porque un paciente de 60 años no le voy a hacer una sonrisa de 25, 20 años. No puedo ofrecer una mayor palanca de la caría tan solo por justificar una necesidad estética. Porque la exposición dentaria, en este caso en reposo, varía respecto a la edad, ¿sí? Siempre a más edad se va a exponer menos diente superior y se va a exponer más diente inferior. Lo otro, como habíamos mencionado, es debemos también para ubicar de manera espacial el incisivo, dónde está UCA, ¿ok? Dónde se encuentra la unión cemento-esmalte. Entonces tenemos
el análisis labial y el margen gingival con respecto a UCA. Esos son parámetros bastante verticales para poder definir la posición vertical. Para poder definir también la posición vertical, obviamente hay que evaluar si hay erupción pasiva alterada también. ¿Cuándo es una erupción pasiva alterada? Cuando la encía, en vez de migrar hacia apical, más bien migra con la erupción de los dientes y los dientes se vuelven chiquititos, ¿no? Este síndrome de dientes cortos justifica esta erupción pasiva alterada y hay que hacer un sondaje, hay que hacer un examen radiográfico para poder complementar el diagnóstico. Y lo otro es, bueno, también la posición medio lateral cuando vamos a cerrar diastemas, cuando veo discrepancia de línea media en sí. Lo ideal, como hacemos las plantillas en un diseño digital, que el plano anterior-inferior esté nivelado y que pues existe una desinclusión canina izquierda y derecha bilateral, pero eso no existe, ¿ok? No existe porque normalmente hay pacientes que vienen con diferentes guías, no todos los dientes están ubicados de manera espacial, de manera adecuada, porque hay giroversiones, no siempre los pacientes son posortodoncia, y más bien muchas veces nosotros debemos evaluar muy bien los canteos, ¿no? Estos canteos incisales, incluso caninos, pueden ser perceptibles dependiendo del grado de canteo. Si yo hablo de un canteo de 4 grados, pues es algo a considerar. Quizás ahí el diseño digital podría ser una ventaja porque me permite ahí analizar en una fotografía. Y en términos de línea media, pues hablaré más sobre las inclinaciones más que las desviaciones, ¿no? Como muchos han podido ver los estudios del doctor Kokich, hablan mucho sobre estas discrepancias de línea media, pero más dirigidas a corregir inclinaciones más que desviaciones. La planimetría obviamente ya corresponde a proporciones. A mí me gusta esta planimetría del doctor Chu, ¿sí? De Stefan Chu, que me parece más matemático y en términos generales encaja con la mayoría de tamaños o valores promedios que hay en los pacientes. Y obviamente relacionar también el superior e inferior, ¿no? Ver frente a qué guía anterior voy a trabajar. Porque si yo tengo aquí que puedo hacer carillas en un paciente con mordida abierta, el abordaje será diferente si es clase 3, si es clase 2, si es 2.1, si es 2.2. Creo que desde el punto de vista de relaciones anteriores, el nivel de cobertura va a ser importante acá. Obviamente el tipo de cerámica tiene que ser de mayor resistencia, como ya lo habíamos mencionado también, ¿no? El tip número 2 está muy relacionado al diagnóstico estructural, ¿ok? ¿Qué es el diagnóstico estructural? ¿Cuánto de diente tengo? ¿Ok? Si tengo restauraciones presentes. Y lo otro es cuánto de diente envejecido tengo, ¿ok? Normalmente no hemos hablado mucho de esto en algunos cursos, pero es un valor muy interesante que es qué tan viejo está el diente, ¿no? Si yo tengo la imagen del izquierdo, un diente joven, con lóbulos, ¿ok? Y poco a poco el diente, conforme pasan los años, el diente se va volviendo más plano. La idea de hacer una carie aditiva es devolver o rejuvenecer esta cara vestibular, ¿no? Si yo tengo acá los lóbulos presentes, yo sé que en el tiempo hay un desgaste en micras de este esmalte, ya sea por un tema mm, netamente de grietas, ¿no? Por el desgaste fisiológico, o también puede ser por la exposición a ácidos. Sabemos que el esmalte es muy susceptible, o es más susceptible, perdón, a la erosión que a la mecánica en sí. Se desgasta más rápido, con menos fuerza. El esmalte, cuando hay un pH ácido, el esmalte se desgasta más rápido y no necesariamente con más fuerza. En cambio, con más fuerza, pero un pH neutro, se desgasta, pero no tanto o no es tan considerable el desgaste con respecto al paciente de erosión. Entonces, hay una variable acá de la que tenemos que hablar que es el esmalte envejecido, ¿no? El esmalte agrietado. Si uno pone una lámpara, una luz halógena o una LED por palatino, uno puede evidenciar las grietas.
Y ese estudio lo refiere en sí, ¿no? Los cambios en el esmalte con respecto a la edad. ¿Qué ocurre? El esmalte se hace más delgado. El esmalte en incisal también se hace más delgado. ¿Por qué? Porque la dentina aumenta, la dentina crece, el diente se hace más cromático y la pulpa se retrae, ¿cierto? Son características propias del envejecimiento. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene poco esmalte y desgasto 0,5, pues de repente ya estoy en dentina. ¿Qué estoy diciendo con esto? Yo voy a pensar en desgastar poco, eh, esto o el abordaje de hablar de lentes o carillas también tiene que tener que ver con la edad, porque frente a cuánto grosor de esmalte estoy, ¿sí? Incluso los pacientes que vienen por erosión tienen menos esmalte incluso en sí, ¿no? Y miren este dato muy interesante que habla sobre el promedio de módulo elástico del esmalte en pacientes jóvenes con respecto a pacientes mayores, es de 84 a 91. O sea que el esmalte en el paciente adulto aumenta su módulo elástico. Y si aumenta el módulo elástico, entonces este esmalte, además de ser más delgado, se vuelve más duro, se vuelve más rígido. Por eso se agrieta, ¿no? Se agrieta más. Entonces, cuando yo pase la fresa, es más fácil que este esmalte se desprenda. Más fácil que este esmalte se desprenda porque el esmalte además tiene pobre resistencia a la tracción. Entonces, si yo tengo un paciente con 1/3 de esmalte desgastado o con 2/3 de esmalte desgastado, ¿en qué va a variar? En que la flexibilidad del diente, según este estudio de Pascal Magnet, la flexión del diente puede ser mayor. Claro, no es que el diente se mueva, sino que indirectamente va a recibir más carga, ¿no? O se va a recibir más estrés. ¿Qué mencionan algunos trabajos sobre carillas con diferentes grados de exposición dentinaria? Que pueden haber en algunos casos donde tú desgastas y bueno, se va a exponer dentina. No hay mucha diferencia incluso, como pueden ver ahí la línea azul y la verde. La azul y la verde es esmalte y el otro sería esmalte con exposición dentinal mínima, ¿sí? Pero cuando ya obviamente hay una exposición, digamos, pronunciada de dentina, pues la tasa de supervivencia baja, ¿no? ¿Qué estoy diciendo con esto? Que si yo estoy encontrando exposición de dentina, ya sea relacionada a dolor, por ejemplo, o sensibilidad, entonces mi abordaje tiene que ser diferente en relación al sistema adhesivo, ¿ok? A través de un sellado dentinario. Yo creo que sería mejor hacer el sellado dentinario en el momento de la cementación, o sea, cambiar mi sistema adhesivo al momento de cementar. Y obviamente, si estoy evidenciando mayor exposición dentinaria, yo no puedo pensar en preparación ultra conservadora. Tengo que desgastar un poquito más, sobre todo en estos pacientes mayores, ¿ok? ¿Y cómo yo puedo generar mayor retención mecánica en un paciente mayor? Por ejemplo, este es un paciente mayor. ¿Por qué sé que es un paciente mayor? Miren el esmalte, cómo está alterada su topografía vestibular, cómo debería ser, ¿cierto? Ya perdió los lóbulos, eso quiere decir que es un esmalte envejecido. Y si yo hago carillas aquí, tampoco diría, o sería muy correcto decir, romper los contactos proximales, pero definitivamente tendría que generar mayor retención proximal. Y ahí es donde viene esta clasificación interesante de el cuánto hay que entrar en proximal, ¿no? Un lente puro, de repente no tocamos proximal. En un diastema, obviamente, abordamos todo proximal, pero hay un intermedio, ¿no? Y otro estudio de Pascal Magnet también refiere esto y lo clasifica en 3 abordajes. Perdón, acá esta diapositiva no la cambié a español. Carillas de extensión total o de extensión larga, de extensión mediana y de extensión corta. Entonces, ¿cuándo haría yo una carilla con extensión larga? Es decir, romper todo el contacto proximal, pues cuando hay diastemas, cuando hay restauraciones con resina clase 3 también, porque hay que cubrir las restauraciones con resina. ¿Y cuándo haría el medium wrap o la extensión mediana? Justamente esto, ¿no? Yo creo que sería importante ponerlo como variable, pacientes con esmalte envejecido.
Se dice que a partir de los 48 o 50 años, el esmalte cae un 50% en grosor. Si yo desgasto 0,5, no sé. Hay pacientes que de repente no van a manifestar sensibilidad, pero eso no quiere decir que no estés en dentina, ¿ok? Porque esto, vuelvo a repetir, depende mucho del umbral. Entonces limitaré mis lentes de contacto con no abordaje proximal en pacientes más jóvenes, ¿ok? En pacientes más jóvenes, porque sé que el esmalte, por lo menos en grosor, está en una mejor calidad. Y en casos donde hay restauraciones con resina y diastema, si el paciente es mayor, pues utilizaré un abordaje un poquito mayor, es decir, abordar por lo menos proximal. ¿En qué va a variar el abordaje tanto proximal o no proximal? Las carillas igual van a ser delgadas, ¿ok? Lo que va a variar acá es el patrón de inserción. Mientras que las inserciones son netamente horizontales o puede ser 45 grados en algunos casos de coberturas, en este caso la inserción es como una corona, ¿no? Es totalmente vertical. Y si la inserción es totalmente vertical, yo tengo que generar ligera axialidad con los discos para asegurar que la carilla en este caso pueda ser pasiva al momento de la cementación. Entonces, yo en mi práctica privada considero estos factores importantes en el diseño de preparaciones. Si hay diastemas, si hay restauraciones clase 3, el grosor de esmalte en relación a la edad, la intensidad del contacto, que lo van a ver de aquí, y la longitud del borde incisal en sí, ¿no? Sin embargo, también considero muy interesante hablar sobre el contacto canino bilateral. Siempre es importante ver, por más que hagamos el abordaje en centrales, cómo están los caninos. Me gustaría que los caninos tengan contacto bilateral simétrico, que tengan overjet de 2 y overbite de 4, para que me generen desoclusión, pero muchas veces esto no se va a dar, ¿no? ¿Por qué? Porque los caninos pueden tener una posición distinta o asimétrica, un poquito más vestibularizado, más lingualizado, o pueden tener desgastes diferentes también. Doctor, ¿pero hacen desoclusión? Sí, pero yo creo que a veces no es solo importante que desocluya, sino considero importante también a veces complementar con restauraciones con resina, mejorar esta guía para poder optimizarla de la mejor manera, ¿no? Doctor, ¿que la resina se va a gastar más rápido? Pues sería un factor de riesgo en este caso, la inestabilidad a través de los contactos bilaterales de caninos. Y bueno, entonces sería un tratamiento más adicional para poder, así como hablé de aumentar la dimensión vertical muchas veces con resina suficiente cuando hay que alargar mucho el borde incisal, en este caso mejorar el contacto bilateral con caninos con resina, también considero bastante importante en el abordaje del sector anterior. El patrón de desgaste en relación, obviamente, a pacientes con desgaste más avanzado, bueno, lo importante siempre va a ser evaluar cómo se desarrolla esta faceta de desgaste, ¿no? Porque la faceta de desgaste casi siempre determinan los movimientos habituales que hacen los pacientes. Entonces acá siempre tenemos que ver que haga una protrosiva, una lateralidad. Siempre los pacientes hacen movimientos combinados. Y acá va a ser importante cómo es que se están dando estos desgastes. Porque el desgaste obviamente no solamente está relacionado a la cara palatina, sino también al borde incisal. Y este estudio de Frondries, bueno, quizás es un poco extremo, pero pone por lo menos bien claro estos extremos. Él dice que puedes encontrar patrones de desgaste tipo faceta incisal de alto ángulo, y patrones de desgaste con faceta incisal de bajo ángulo. ¿Ok? Un paciente con faceta incisal de alto ángulo, muy relacionado con pacientes clase 2-2 o pacientes mordida profunda, y pacientes con faceta incisal de bajo ángulo, pacientes que tienen prácticamente un patrón horizontal en sí, ¿no? Entonces acá tenemos un ejemplo ¿de qué? De que si el paciente tiene una faceta de alto ángulo, yo tengo que restituir la cara palatina, ¿sí? No vamos a hablar de dimensión vertical, pero yo tengo que restituir la cara palatina. Y si restituyo la cara palatina, obviamente vamos a aumentar la dimensión vertical. Se puede hacer un sándwich, dependiendo del nivel de desgaste palatino, según la clasificación de la doctora Bailati, por ejemplo. Y aquí tengo otro paciente que es con faceta
incisal de bajo ángulo, ¿ok? ¿Qué pasa con estos pacientes? Gran parte de la longitud se convierte en estos pacientes pseudo 3, ¿no? Mientras en estos la mordida se hace más profunda, en estos pacientes la mordida se vuelve más bis-bis, ¿ok? Entonces, esos serían los dos patrones, digamos, marcados. El tip 3 está en relación a la intensidad de carga, ¿sí? ¿Cuánta carga tiene esta guía anterior? ¿Sí? ¿Cómo yo puedo diferenciar la carga? Primero, en relación a la dirección. Se dice que la fuerza debe ser axial, ¿ok? Es decir, cuando hablamos de fuerza axial, hablamos de que la fuerza debe ser transmitida a toda la raíz, ¿ok? Del inferior como punto activo al formato dentario coronal y radicular del maxilar superior a través de toda su raíz. Pero ¿cuándo se le dice carga no axial? Cuando más bien la fuerza en su totalidad no va hacia la raíz, sino va, en el sector anterior por lo menos, va hacia vestibular. Y si va hacia vestibular, esta carga axial, pues o me genera desgaste, o me genera mayor presión, o incluso vestibularización. No sé si algunos han evidenciado estos pacientes con diestemas o con vestibularización de los dientes anteriores superiores. Eso es producto de fuerzas eh, no axiales. ¿Ok? Y en estos pacientes clase 2 mordida profunda, incluso hay subtipos, según este artículo, hay pacientes que ya muerden a nivel de la mucosa o se traba la mordida. Algunos autores lo consideran o lo llaman como una constricción anterior, ¿cierto? Y esto es complicado porque los pacientes se les considera pacientes con interferencia anterior, ¿ok? Pacientes con interferencia anterior. ¿Cuál sería el abordaje? Debería ser ortodoncia, definitivamente debería ser ortodoncia. El problema es que muchas veces estos pacientes no van a querer, ¿no? Entonces ahí hay que considerar hasta qué punto se puede hacer la ortodoncia o hay que hacer aumento de dimensión vertical. ¿Se puede comprometer el aumento de dimensión vertical? Sí, porque si el paciente es tipo 1 y aumento la dimensión vertical, genero más overjet y ese incisivo inferior pues ya va a morder en una zona bastante palatina. ¿Qué consideración hay que tener para este tipo de pacientes? Casi siempre cuando aumentemos dimensión vertical en lo que consideramos como overlap traumático, que es en los 4 formatos, casi siempre hay que aumentar tanto el maxilar superior como el maxilar inferior. Eso sí está claro. Lo otro se valora el fremito, ¿cierto? Que es la movilidad vestíbulo-palatina desde un punto de vista fisiológico a través de la percepción táctil que me ofrece el dedo colocándolo en la superficie vestibular. Entonces pongo mi dedo y le pido al paciente que muerda con los dientes anteriores y vamos a ver una micro vibración generada por el ligamento periodontal. Entonces cuando yo comparo el ligamento periodontal del sector anterior me ofrece mayor movilidad que el sector posterior, ¿cierto? Porque me predispone más movimiento. Entonces, ¿cómo yo voy a poder diferenciar el fremito en estos pacientes? Normalmente lo mejor, incluso lo que yo personalmente hago es, después de la cementación, utilizo esta prueba del fremito y voy comparando central con central y trato que la intensidad sea simétrica. Si la intensidad del fremito es asimétrica, entonces el diente que se está moviendo más está recibiendo más carga. Está generándose una mayor movilidad. Y esto a futuro puede generar un trauma oclusal primario definitivamente. Por eso es que los ajustes oclusales no pueden ser en una cita. Siempre tienen que hacerse 3 citas posteriores a una cementación. Siempre. ¿Ok? No puedes ofrecer ninguna garantía de tratamiento, no puedes dar de alta a un paciente cuando no se han dado los 3 controles post-cementación y en el último control es donde pulimos la cerámica en sí. ¿Cómo yo sé que también esta guía anterior puede tener mayor carga? Pues coloco un shim stock, que es un papel articular delgado, ¿ok? Y le pido al paciente que muerda. Si el papelito se rompe, eso quiere decir que la intensidad de contacto en el sector anterior es mayor, o sea, o está más alta. Esto va a estar muy relacionado con cómo está mi cara palatina, ¿cierto? Normalmente siempre se describe
a la cara vestibular como la estética, ¿cierto? Porque es la que se muestra en la mayoría de las sonrisas de los pacientes, pero nosotros siempre decimos, al menos como rehabilitadores, que el corazón de un rehabilitador es la cara palatina, ¿no? Entonces, la cara palatina es la que me va también a ayudar a definir cómo está esta guía anterior. Si yo quiero dar estética vestibular, yo tengo que evaluar siempre la cara palatina. La cara palatina está compuesta por un cíngulo, unos rebordes marginales y un borde incisal, ¿ok? Por una concavidad palatina, ¿ok? Y toda esta concentración de fuerza va a estar dirigida al cíngulo. Cuando el paciente hace un movimiento protrusivo, esa es como una descarga, ¿cierto? Pero descarga ¿en qué sentido? Muscular, ¿cierto? Cuando el paciente hace un movimiento protrusivo, siempre los músculos, en este caso el temporal, poco a poco va a ir descargándose producto de la menor actividad electromiográfica. Por eso los pacientes que tienen poco verbite son muy propensos a fracturar las restauraciones incisales porque no deja o no tiene la suficiente área funcional como para que el músculo temporal pueda disminuir de manera progresiva su actividad muscular en sí. Ahora, ¿por qué es importante hablar de este movimiento protrusivo? Porque este movimiento se puede generar en la noche cuando el paciente hace alguna parafunción y ahí es donde justamente yo quiero que mi paciente tenga una guía anterior que me genere desoclusión posterior, ¿sí? Cuando el paciente está propenso a una parafunción, y va a ser, porque normalmente puede hacer este movimiento excéntrico, justamente ahí donde yo quiero que mi guía anterior se proteja, ¿ok? Entonces yo evalúo una protrusión para que esta guía anterior proteja. Pero estamos hablando solamente en casos de parafunción, ¿ok? Casos de parafunción. Esta cara palatina también está muy relacionada con la fonética, ¿ok? Está muy relacionada con la fonética. La fonética, lamentablemente, siempre le hemos relacionado a la prótesis total, ¿no? Por eso los estudios, en este caso de Pound, hablan de cómo yo debo ubicar mi incisivo superior desde el diente de stock con respecto al inferior para que no genere un ceseo, ¿no? No sé si recuerdan cuando trabajamos prótesis total con rodetes, decíamos 666, Mississippi, del 60 al 61, 62, porque en este movimiento los dientes no deben de chocar. Pero este espacio no solo es vertical, sino este espacio también es horizontal. En dientes naturales esto es muy diferente. Mientras que en prótesis total la evaluación de la fonética en la S es vertical netamente, en diente natural más bien tiene un componente más horizontal. Y si tenemos un sector anterior-inferior con apiñamiento dentario, es decir, más vestibularización de algunos dientes, pues habrá más riesgo a generar un ceseo si es que nosotros generamos carillas con cobertura palatina o si hacemos carilla palatina en sí. Y eso tiene que corroborarse muy bien cuando hacemos mockups, ¿ok? Cuando hacemos mockups. ¿Qué es lo que dice aquí en este trabajo de Howell? Que normalmente existe un espacio más o menos de 0.2 milímetros para que se desarrollen los fonemas, en este caso con la palabra S. Y si yo cambio 0.2 milímetros a micras, estamos hablando de 200 micras. El doctor Ernest Malat habla mucho sobre evaluar el fonema S con papeles más gruesos. Si yo coloco un papel grueso de 200 micras y le pido al paciente que diga Mississippi o 666 y el papel marca, entonces quiere decir que hay una interferencia en fonética, ¿ok? Hay una interferencia en fonética que debe ser ajustada. ¿En qué momento tengo que hacer esto? No solamente la cementación, yo lo puedo verificar justamente en el provisional o en el mockup. ¿Cuándo hay más riesgo de que suceda este tipo de problema en fonética? Cuando el paciente tiene más desgaste y tú vas a restituir más diente. ¿Cuándo tengo menos problema con esto? Cuando solamente vas a hacer vestibular y vas a cubrir quizás 1 milímetro, milímetro y medio. En términos generales, cuando normalmente la longitud del borde incisal no es, en términos de cerámica, no es mayor de 1.5, quizás 2,
es muy difícil tener problemas fonéticos. Normalmente los problemas fonéticos son cuando el diente está más desgastado y tú tienes que restituir mayor longitud en sí. En relación a los indicadores oclusales, ¿no? Este sería el shim stock, porque el shim stock tiene una característica de textura, ¿ok? Es texturizado el papel, se puede ver ahí. Y lo texturizado, digamos que le gusta mucho a la guía anterior, porque a través de los dientes anteriores tenemos mayor mecanorreceptores, tanto del ganglio germinal como del núcleo mesencefálico. Entonces, es muy sensible la guía anterior, ¿sí? Digamos que tiene mucha orientación tridimensional por la gran cantidad de mecanorreceptores. Entonces, por eso necesitamos no solamente un papelito que pinte, sino también que tenga textura, ¿ok? Eh, entonces, yo no estoy siempre frente a guías anteriores con acople. Me gustaría estar siempre con guías anteriores con acople, pero no es así, porque siempre los pacientes tienen un desgaste fisiológico. Y si hay un desgaste fisiológico, pues habrá contactos, ¿ok? Lo que yo no debería encontrar en mis pacientes es sobrecargas anteriores. Entonces, yo además de evaluar con mi shim stock de 8 a 12 micras, tengo que evaluar también resistencia al desgarro. Y los verdaderos shim stock en sí son los que vienen ya en láminas y ni siquiera tienen color, porque sirven solamente para evaluar resistencia al desgarro. Una cosa es que el indicador oclusal te marque y otra muy diferente es que te evalúe resistencia al desgarro en sí. Y esto es súper importante para prótesis sobre implante, incluso para poder evaluar los contactos oclusales en sí. El tip 4 que les puedo dar es en relación al movimiento dinámico, que en parte tiene algunas cosas que ver con lo que estoy diciendo. El largo del borde incisal, ¿cierto? Habíamos hablado de que existe más o menos el límite que yo considero, y esto está respaldado por la literatura, el límite de longitud incisal siempre debe ser no más de 2, porque mientras la cerámica reciba mayor palanca, es como, pensemos siempre en la dentición natural, ¿no? En dentición natural, ¿acaso existe en la naturaleza un incisivo que tenga más de 2 milímetros de esmalte? No. ¿Por qué? Porque el sistema se vuelve muy rígido, ¿ok? Y si se vuelve muy rígido, se vuelve más propenso a fracturarse. Doctor, ¿pero qué pasa si yo entonces tengo que alargar más de 2? O sea, tengo que alargar más de 2. Eh, quizás el desgaste de tu paciente ya involucre trabajar toda la boca, involucre hacer una carilla palatina. La ventaja de hacer carillas palatina también es que la misma carilla palatina puede reducir a través de la extensión incisal, es decir, que la carilla palatina llega hasta el borde incisal, ¿cierto? Tiene como un tope, un soporte incisal, y me disminuye la palanca, en este caso también incisal, de la vestibular en sí, ¿no? Entonces trato de compensar esta palanca de la carilla cerámica vestibular, cuando es más de 2, con la extensión de la carilla palatina hacia incisal. Les había mencionado que los movimientos tanto protrusivos como excéntricos normalmente están muy relacionados con lo que decimos movimientos bordeantes. Los movimientos bordeantes, dados por el diagrama de Poiseuille, son movimientos que no son fisiológicos, ¿ok? No son fisiológicos. Si pueden ver ahí el diagrama de amarillo involucra todo el movimiento límite. El diagrama naranja es el movimiento cuando un paciente mastica y el rojo es cuando el paciente habla. Entonces, nosotros normalmente o masticamos o hablamos. No llevamos una posición mandibular al límite o al borde de manera fisiológica. Solo lo hacemos quizás cuando estemos expuestos a un hábito parafuncional, porque el bruxismo, en este caso como hábito parafuncional, es totalmente céntrico, es de MI para afuera, ¿ok? Y normalmente un movimiento protrusiva también es igual, va de MI para hacia el borde incisal, ¿sí? Entonces yo tengo que hacer un ajuste oclusal que puede ser por sustracción, que puede ser por adición, que puede ser por corrección. A esto el doctor Aníbal Alonso le dice CAS, ¿no? Cuando es muy extremo, pues necesitaré de ortodoncia.
Puedo complementar con restauraciones de racina para generar una guía anterior más óptima, o puedo sustraer también muchas veces, en algunos casos, destrucciones, nivelaciones de plano, sobre todo en el sector anterior. Pero cuando hablamos de el papel articular, nos llevamos más por una interpretación que es subjetiva, ¿no? Eso sí hay que tenerlo muy en claro. El decir que perfore al medio, que es una línea, es un poco subjetivo porque esto depende mucho de cuánto muerde el paciente y con qué papel y la experiencia clínica que tú tengas. Como esta interpretación es subjetiva, pues tienes que hacerla más veces, ¿sí? Y el hecho de hacerla más veces es tener más controles oclusales, sobre todo en pacientes con carillas. Eh, si yo voy a hablar de ajuste oclusal en dientes naturales, no es lo mismo que hablar ajuste oclusal en dientes, en restauraciones definitivas o en provisionales. Quizás el nivel de provisionales sea el más fácil porque dejaste un provisional y pues no pasa nada, no tengo que ser a mucho detalle. Está alto y es el provi, lo bajo. Pero si es restauración definitiva, qué es lo que debo saber en relación a ajuste oclusal en restauraciones definitivas? Que tiene que ser obviamente dentro de boca y tengo que tener el instrumental, como habíamos dicho, adecuado. O sea, las fresas y el sistema de pulido de acuerdo a la cerámica que tú trabajes. Pero cuando hago un ajuste oclusal en dientes naturales, esto podría dividirlo en dos. Vamos a hacer un ajuste oclusal, así como se dice, por desgaste selectivo, y no tienes mucha experiencia, pues existen algunas escuelas que hacen el montaje en modelos y hacen el ajuste en el modelo para ir viendo poco a poco. Porque no es cuestión de desgastar, pues desgastar. Pero si yo voy a hacer un ajuste de un diente, quizás con mucho criterio yo podría hacer directamente en boca. Entonces yo puedo hacer un ajuste oclusal en dientes, en cerámica, en la restauración definitiva o en el provisorio. ¿Sí? Entonces, debería tener ese nivel de trabajo el ajuste en sí. Yo primero debo debo ver cómo está la guía anterior de mis dientes para ver si necesito un ajuste oclusal por corrección, adición o sustracción. Puedo complementarlo en el provisional y debo determinarlo el ajuste oclusal en la restauración definitiva. ¿Ok? Recuerden que la oclusión cambia, ¿sí? La oclusión de los pacientes cambia. De la mañana a la tarde puede morder diferente. Del lunes al miércoles puede morder diferente. Debemos de estar, eh, debemos de transmitir esto muy bien a los pacientes porque al final eh, el factor más importante que define el éxito de las restauraciones termina siendo el paciente en sí. ¿Ok? El doctor Calamita habla mucho de esto, ¿no? El equilibrio oclusal, ya hay un cambio de nombre, no solo ajuste, sino es buscar un equilibrio de la oclusión. Siempre es importante poner tu papel articular, en este caso un, no tan grueso, ¿cierto? Que tenga 40 micras a menos, y ver cómo están los contactos, si por lo menos son contactos bilaterales simultáneos. Si tú estás realizando una rehabilitación completa, debes buscar por lo menos contactos bilaterales de igual intensidad. Esto es muy importante, que los contactos sean planos, que exista un movimiento suave y a este ajuste refinado el doctor le dice que va hacia afuera y hacia adentro, ¿no? Como, como que exista un ejemplo de parafunción, porque en estos movimientos deben haber tres características importantes. Para mí, que el movimiento sea suave, ¿sí? Sea amplio y sea corto, ¿sí? No tiene que ser una guía excesiva tampoco. Y esta guía excesiva se puede ganar cuando tú alargas mucho el incisivo también. El movimiento amplio, el movimiento amplio va a estar dado por la cara palatina, ¿sí? Y el movimiento suave, esto va a estar definido también por el pulido de la restauración en sí, ¿no? Entonces hay que poner el papel articular y hacer este movimiento de atrás, de MI hacia afuera y de afuera hacia adentro. Porque los pacientes vienen así, vienen con una guía anterior de este tipo, que quizás haga un movimiento protrusivo y no haya problema, con menos altura funcional, fracturas, y miren que siempre que se fractura el borde incisal, el incisivo se vestibulariza, ¿ok? Siempre el incisivo inferior está relacionado con un apiñamiento moderado, a veces severo, ¿ok?
Incluso el desgaste también puede ser propio del borde incisal inferior, ¿ok? Entonces, no solamente se trata de evaluar longitud del borde incisal, cara palatina, sino en este caso también hay que analizar el borde incisal inferior, ¿ok? Según la doctora Bailati, ella describe 3 tipos de borde incisal. ¿Sí? No sé si la escucharon en su charla, bueno, estaba en italiano, pero los gráficos eran bastante fáciles de entender. Y ella menciona que el borde incisal puede sufrir un desgaste como el segundo, como el del medio, un desgaste en grosor, no tanto en longitud, más en grosor, o puede sufrir un desgaste en longitud aumentando el grosor. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo tener un borde incisal así y tengo que considerar siempre la longitud del borde incisal y el ancho vestíbulo lingual. Si el paciente desgasta así, entonces se está desgastando longitud y está generando un mayor ancho vestíbulo lingual, ¿sí? Pero también puede generar esto, puede generar más bien, obviamente, pérdida de longitud, pero un ancho, digamos, más delgado. Entonces, criollamente hablando, yo podría tener acá un diente más delgado, pero rugoso, ¿ok? No es un borde plano. Y acá tengo un borde incisal más como bajo y ancho, ¿ok? Bajo y ancho, y acá es delgado y rugoso. ¿Por qué? Porque este borde incisal va a repercutir de manera significativa en la cara palatina, ¿sí? Normalmente buscamos que la cara palatina, perdón, que las carillas estén simétricas, como si fuese posortodoncia, que tengan la longitud adecuada, pero el borde incisal inferior puede estar apiñado, puede estar desgastado, y es importante entender que el resultado de una guía anterior no solamente es de los superiores, sino también es de los inferiores. Entonces muchas veces yo tendré que desgastar o agregar resina para generar, vuelvo a poner este slide, un patrón de movimiento suave, amplio y corto, ¿ok? Acuérdense que es una guía anterior protésica. Y nuestro último tip es en relación al test funcional, ¿ok? Test funcional. Y para el test funcional, yo la verdad les invito a que hagan una foto de repente de esta página que está abajo, que es del doctor Marcel Legal, que es un francés, que habla mucho sobre incisión-protrusión, o hace todas estas comparaciones, y él menciona mucho que el movimiento protrusivo, que es un movimiento que no se da en la fisiología, ¿cierto? Sino más bien se da en la parafunción, es un movimiento de carácter centrífugo, ¿sí? Porque es un movimiento hacia afuera. Y este movimiento centrífugo que va hacia afuera no está relacionado necesariamente con la morfología de la cara palatina, porque simplemente es un movimiento totalmente anterior. Y existe una activación, como bien sabemos ya, del pterigoideo externo, ¿ok? Principalmente el fascículo inferior. Cuando se contrae el fascículo inferior del pterigoideo externo, que está a nivel del cuello del cóndilo, se contrae y el cóndilo genera protrusión. Pero cuando uno hace una incisión, corta algo, cuando va a masticar, que sí es un movimiento fisiológico, el movimiento es al revés. El movimiento es centrípeto. El movimiento va del borde incisal hacia adentro. ¿Por qué? Porque cuando hacemos incisión cortamos, ¿sí? Y si nosotros cortamos los alimentos, ¿qué músculos interactúan en este movimiento? El fascículo superior, más bien del pterigoideo lateral, el temporal posterior, porque ayuda a retraer las fibras temporales, y el macetero profundo. La pregunta es obvia, perdón, en este caso la respuesta sería obvia, ¿dónde existe mayor actividad muscular? La mayor actividad muscular siempre va a ser cuando uno incide, o sea, cuando uno corta los alimentos, no cuando uno protruye. Si algo sucede en la guía anterior, nosotros evaluamos protrusión y el paciente no está haciendo ese movimiento. El paciente está comiendo. Cuando el paciente dice, doctor, pero se rompió mojando algo, sí se puede romper. Mojando el papel, mojando el pancito en la leche, se puede romper. Pero no interesa
la consistencia del alimento. Siempre hay una actividad muscular aumentada cuando un paciente genera un movimiento de incisión, ¿ok? Entonces aquí es al revés, ¿no? No sé si recuerdan, este movimiento protrusivo, protector, mutuamente protegido, de este, que más bien es fisiológico, la mayor fuerza se va a dar en el borde incisal porque uno tiene que cortar. Y si ustedes ven, el borde incisal tiene un borde incisal, una orientación biselada. El borde incisal está biselado porque sirve para cortar. La pregunta es la siguiente. ¿Qué carillas cerámicas ustedes han recibido y el técnico les ha hecho el bisel para cortar? Nadie. Normalmente las carillas más bien son gruesas en el borde incisal. Y cuando el paciente muerde o hace algo, tú pones el dedo y parece que esa carilla se va a salir porque no estás generando ese bisel funcional. No estoy diciendo que tiene que generarse el bisel, pero quiero que entiendan o que comparen el por qué debe haber un cuidado de las carillas cuando el paciente va a incidir, no cuando va a protruir necesariamente. ¿Ok? Y cuando nosotros hablamos de masticación, debemos entender dos funciones específicas. La primera es de corte, que es lo que más existe, ¿ok? Es lo que más existe, el corte. El corte está dado por los incisivos, claro, en caninos un desgarro, pero todas las cúspides vestibulares de los posteriores funcionan para cortar, mientras que las palatinas en el ciclo de salida sirven para moler, ¿no? Mientras va a cortar, es el primer ciclo, se fragmenta el bolo, pero luego se muele a través, por eso le dicen cúspides funcionales, ¿no? Las de corte, ¿cierto? En este caso sería corte superior con funcional inferior, y en la molienda sería palatina superior, que es funcional, con vestibular inferior, que también sería funcional, ¿no? Entonces, es un poco más complejo, pero lo coloco acá porque es importante. Estos pacientes que a veces te dicen, doctor, pero siento que no mastico. Puede ser que la cúspide vestibular no está cortando de manera adecuada. ¿Sí? Y esta guía funcional, acá didácticamente se puede ver que obviamente empieza en el borde incisal y termina en MI. ¿Ok? Empieza en el borde incisal y termina en MI. Entonces, ¿dónde es probable que se encuentre una interferencia en masticación? Anterior, ¿ah? O hablando solamente del sector anterior. ¿Dónde es probable que se encuentre? En el borde incisal. Porque en el borde incisal es donde va a haber la mayor actividad muscular y es donde no hay bisel funcional y yo tengo cerámica. Ahora, en base a lo que les hablaba de la cerámica, antes incluso, y por ahí he escuchado a algunos amigos que estratifican todo el borde incisal, es peor, porque si ahí tengo una cerámica menos resistente, una oclusión no tan buena, y un paciente que puede tener un borde inicial más desgastado y no ajuste bien la oclusión, es por eso que pueden ocurrir estas fracturas. No digo que no puedan ocurrir con disilicato, también han visto los ejemplos de las fracturas con disilicato, pero este factor funcional es muy importante en sí. Recuerden que cuando uno mastica, existen patrones masticatorios. Puede haber un patrón que sea más vertical, puede ser un paciente que tenga un patrón más horizontal o disfuncionados, ¿no? Pues los pacientes que vienen con estas características no tienen un patrón definido, primero porque no tienen las unidades oclusales suficientes y segundo que no tienen las guías adecuadas, las guías anteriores adecuadas. Entonces, estas guías masticatorias no van a cambiar de la noche a la mañana, ya son guías definidas por las bases esqueléticas, por la disposición de los dientes, por la forma de los arcos, por el biotipo, por la acción muscular. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si yo veo que esto es un riesgo para mi paciente, o, pues de repente utilizo un mocap adhesivo, ¿no? Pongo mi bisacril más tiempo para ver cómo va trabajando. O más bien puedo intentar con restauración, con carillas de resina para ver también cómo voy a ir trabajando. Yo prefiero, en estos casos donde hay mucho riesgo de la oclusión, mejor trabajar a veces con resina y el paciente también, hasta que entienda que existe un problema oclusal y se puede hacer algunas otras restauraciones o mejorar su oclusión, en vez de invertir en 6 carillas estéticas cerámicas que de repente puedan tener una mayor probabilidad de la falla, ¿no? Y en los casos donde se puede hacer con cerámica, pues se hará. Y cuando yo tenga que ajustar, ya para ir terminando,
yo puedo hacer un ajuste no solamente superior o inferior, esto lo dice el doctor Calamita, es uno de los pocos doctores que habla de esto. Tú puedes también biselar un poquito la cara palatina, obviamente con el material adecuado, o también puedes desgastar el maxilar inferior. Ojo, si el paciente tiene un apiñamiento que no quiere ortodoncia, no todos los apiñamientos necesitan ortodoncia porque, bueno, todos los pacientes, más del 80-90% creo yo, tenemos un grado de apiñamiento leve o moderado. eh, y a veces hay que ajustar el antagonista también para generar un movimiento, vuelvo a repetir, suave, corto y amplio, ¿sí? Esas serían las características que debe tener una guía anterior. Entonces, este ajuste que se tiene que hacer con una fresa pimpollo cuando hacemos el desgaste anterosuperior o con una cilíndrica punta redondeada en el maxilar inferior, van a permitir que exista esta libertad. Cuando se habla de este equilibrio oclusal funcional, entonces hay que determinar primero qué tipo de diente está involucrado, si es para corte, para trituración, evaluar el ciclo de entrada, ciclo de salida, considerar esta incisión centrípeta que se da, ¿no? Que es de afuera hacia adentro, y algunos aspectos más que no quiero confundir aquí, porque cuando se habla de masticación, muchas veces se utiliza una terminología que pueda confundir, pero en términos generales es eso. Si yo creo que mi paciente tiene mucho riesgo de la oclusión, incluso, una férula también puede ayudar, ¿sí? Incluso ahí este reporte de revisión sistemática habla de que, bueno, el uso de una férula para proteger el material, no para tratar el bruxismo, que es muy diferente, para proteger el material puede ser un buen lineamiento de trabajo, ¿no? Se dice que cuando se hace una férula, la férula puede servir para proteger el material o también para proteger el diente antagonista, ¿no? Porque si yo tengo un paciente que me puede gastar mucho el antagonista y estoy utilizando un material con mayor resistencia, más bien protejo el antagonista. Muchas veces he colocado férulas inferiores para que el canino inferior no se me desgaste, ¿sí? Y concluyendo ya, entonces aquí es donde uno tiene que pensar mucho el nivel de retención o el nivel de adhesión que debería practicar en los pacientes. En general, soy más partidario de la adhesión definitivamente, pero hay que tomar en cuenta algunas cosas como las que he podido, intentado corriendo, hablar de toda esta información que es bastante. eh, es un criterio que debe estar en nuestras cabezas para poder abordar de mejor manera los casos, ¿no? Del diagnóstico, personalmente creo yo, va a ser la llave fundamental de cualquier tratamiento y es por eso que estamos trabajando un curso en la página de ROA, que es un curso virtual, ¿no? Que tiene 9 módulos y se llama Planificación basada en el diagnóstico clínico, ¿no? Todo sobre planificación, sobre diagnóstico. Es un curso que tiene 9 módulos. Obviamente está por lanzarse, todavía no está en la página, pero, o sea, ya está en la página, pero todavía no está el formato para, para ingresar. Pero yo calculo que en este mes ya se estará trabajando el curso de manera virtual de todas maneras, ¿sí? Entonces, bueno, agradecer a todos por estar presentes en esta charla. Ahí dejo algunos contactos para poder ubicarme por redes y yo creo que podemos proceder a eh, responder algunas preguntas. Daniel, ¿Qué tal, Gustavo? Gracias por la charla. En el chat, si te fijas, hay unas preguntas. a ver, a ver. A ver, tengo aquí, ¿cómo controlar que el cemento no altere el color que se desea, ¿cierto? Bueno, hablé más de la cerámica que del cemento en sí. Y yo creo que tú debes lograr el resultado estético final eligiendo bien el color, en este caso la pastilla y la translucidez de la cerámica. Trato de no trabajar mucho con tonos de color. Prefiero siempre trabajar con cementos translúcidos y dejarlo como última opción, alterar o utilizar un tono de cemento, pero casi siempre trato de darle la responsabilidad al tipo de pastilla, ¿no? Eh,
A ver, las porcelanas no son resistentes a la fricción, lo son. Ahora estamos comparando dos tipos de cerámicas, ¿cierto? La feldespática y la de silicato de litio. Acá hablé más de la de silicato de litio porque tiene mayor resistencia flexural. La cerámica feldespática tiene menor resistencia flexural comparado con el disilicato y algunas desventajas de su proceso, como hablaba con el tema de los poros, y las fallas que pueden haber son algunos indicadores del por qué yo prefiero más disilicato. Luego dice, el paciente que presente bruxismo, ¿se podría realizar carillas teniendo en cuenta la enfermedad de fondo? Miren, en general, si hay esmalte o un poco de dentina expuesta, personalmente creo, mi opinión personal, que no existe una contraindicación en carilla ahí, ¿no? Porque se está hablando hasta en diente no vital, cuando el diente tiene el color totalmente desfavorable. Entonces, estás dándole más, quizás de repente no sería el término carilla, no lo sé si sería el término más adecuado, pero si hablamos de una restauración de disilicato que tenga más retención o más extensión hasta el punto de llegar a un full vinil, por ejemplo, yo consideraría, no lo consideraría el bruxismo como un problema, porque el bruxismo no sabemos, o sea, el paciente puede llegar a tu consulta con bruxismo, como que puedes desarrollar bruxismo después de haber cementado tus carillas, y eso no se sabe, ¿sí? No se puede saber. Saludos a todos. A ver, doctor, manda la férula después de la cementación nocturna, diurna, en ambos. En ambos no, ¿ok? En ambos no. Muy pocas veces hemos mandado en superior e inferior a la vez, cuando el desgaste es muy, muy severo, pero son férulas ya terapéuticas para trabajar ATM, ¿no? Desórdenes. Las férulas casi siempre son nocturnas, ¿ok? Porque normalmente el hábito parafuncional puede presentarse de manera más frecuente en la noche, a no ser de que normalmente el bruxismo diurno o la parafunción diurna pueda ser consciente, ¿no? Hay pacientes que te dicen, sí, doctor, yo siento que en el día aprieto los dientes y muchos de los pacientes se la colocan sin problema. Eh, ok. Asimetría canina se refiere básicamente a que el paciente cuando cierre, la mandíbula va a estar centralizada a través de los contactos en caninos, ¿ok? Mientras exista asimetría por posición o por desgaste, puede repercutir esto en que el cierre mandibular no sea en un solo eje, ¿no? Entonces, si la mandíbula no está centralizada, pueden contactar otros dientes, puede contactarme el lateral, el central, puede repercutir en ATM, puede repercutir en músculos. No es algo directamente relacionado, pero siempre hay una predisposición a generar algún problema en sí. Los porcentajes de fracasos en dientes con fluorosis o hipoplasia. Sí, claro, debido a que existen problemas ya de superficie, tendríamos que generar, en algunos casos he generado extensiones proximales, hay que romper proximal, dependiendo esto del grado de fluorosis también. Muchas veces hay que hacer veneer-lace, hay que cubrir cara oclusal y cara vestibular, y si el defecto es mayor, pues tendría que ser full veneers. También esto depende mucho del grado de severidad. Al hacer, perdón, al hacer el ajuste del envolvente de función y del acople, ¿con qué grosor? Con 200 micras. Es algo difícil, ¿eh? No es que sea algo súper fácil, pero normalmente yo utilizo un papel de 200 micras. Pero vuelvo a repetir, este envolvente de función se puede ver comprometida cuando tú alteras de manera significativa la guía anterior, ¿sí? Cuando cambias solamente 1 milímetro de largo y solamente comprometes esa estética, no siempre vas a tener este problema de envolvente, ¿no? El material de la férula casi siempre es acrílico. Ahora estoy entrando al tema de CAD/CAM, estoy trabajando con algunas férulas a base de PMMA, que además que me ofrecen mayor estabilidad de color, el ajuste tiene menos detritus, no hay contracción, entonces el paciente tampoco no siente mucha presión interna, ¿ok?
¿Qué opinas de cementar carillas cerámicas con resina precalentada? Es muy buena pregunta. Yo personalmente no, en carillas anteriores no cemento con precalentada por los siguientes factores. Bueno, si es feldespato, definitivamente no lo haría, ¿no? Yo personalmente no lo haría, porque el coeficiente de expansión térmica de la resina puede comprometer, puede generar fallas de origen, como han podido ver, fallas de origen cuando la carilla es más delgada. Hay unos trabajos que mencionan cuando el grosor de cemento es mayor en comparación con el grosor de la cerámica,